Muchas gracias por la presentación. Buenos días tengan todos. Quiero ante todo agradecer a quienes hicieron posible mi presencia aquí y la de otros colegas que van a estar participando en estos días de coloquio. Al doctor Martín Sánchez, presidente del Colegio de Michoacán, al doctor Salvador Pérez, coordinador del coloquio, y toda la comunidad del Colegio de Michoacán. El título que le he dado a esta conferencia, de eso que llamamos artesanías mexicanas, parafraseando el de un bestseller de la antropología mexicana, viene a cuento porque esta vastísima producción plástica que surge de un proceso de trabajo muy antiguo, pero continuamente renovado, con todas sus implicaciones, peculiaridades y complejidades, la seguimos encerrando en el concepto artesanías mexicanas, cuya polisemia se la ha convertido en un eso, es decir, cualquier cosa o demasiadas cosas. No voy a hacer la disección del concepto ni a proponer otro. Voy a revisar algunas situaciones y a relatar algunas historias y problemas de esa producción artesanal como la veo hoy día. Les hablaré desde mi particular puesto de observación participante que he mantenido ya por más de 30 años. En 76 se publicó Artesanías y Capitalismo en México, mi primer libro sobre el tema, desde donde miro y trato de comprender ese proceso de producción que sigue involucrando a tantas personas en contextos sociales diferentes, contrastantes, desiguales. Para mayor claridad quiero decir que entiendo el proceso de trabajo artesanal como el repertorio cambiante de reglas de un oficio fundamentalmente manual que requieren del trabajador, el artesano, un conjunto de cualidades físicas e intelectuales y una suma de hábitos culturales que incluyen el conocimiento íntimo de los materiales y las herramientas, las maneras de hacer las cosas con destreza y habilidades desarrolladas por experiencia y hábito, además de talentos creativos y a veces virtuosismos. En inglés es mucho más sencilla y sintética la definición. Crafts hace alusión al producto hecho con habilidad y destreza por personas de un oficio artesano. Para seguir aclarando, cuando en México se habla de artesanías mexicanas, pensamos en las hechuras, sobre todo indias y campesinas, que se expenden en las tiendas para turistas o en los museos de arte popular. El concepto nacido en la etapa desarrollista del capitalismo mexicano engloba producciones con un valor de uso en la vida doméstica y ritual del campesinado, fundamentalmente indio, que destacan por un plus de tipo estético, un dibujo, un adorno, un acabado, como valor añadido que va de la mano de estilos regionales o locales. La ideología dominante sobre este concepto admira las obras por su tradicionalidad, ingenuidad o primitivismo, aunque en el fondo priva la noción de su originalidad dentro de un mundo industrial hecho en serie. Todavía a principios del siglo XX, esos objetos entraban como industrias típicas, con los nombres de los oficios, alfarería, joyería, guarachería, etc., o como curiosidades o como chucherías. Y en la etapa revolucionaria mexicana, los artistas plásticos y los constructores de la identidad nacional y la mexicanidad les cambiaron el nombre y los incluyeron entre las artes populares por oposición al arte culto. Es decir, que el término artesanía mexicana y el autor de los objetos, el artesano, en su acepción mexicana, tiene un sentido selectivo que no incluye todos los productos resultantes del proceso de trabajo artesanal. De modo que oficios artesanos como la sastrería, la plomería, la hojalatería, alguna carpintería, la cantería, cordelería, herrería, lapidaria, encuadernación y muchos otros, no caben dentro de artesanías mexicanas. Hasta aquí mis puntos de partida. El tema es importante por suficientes razones. Tiene una presencia protagónica en las dimensiones económica, cultural e histórica de México y el discurso sobre ellas ha sido utilizado para muy diversas funciones: generar símbolos, hacer manejos ideológicos, construir imaginarios sociales y hasta vender fragmentos de país. No menos importante resulta la cantidad de personas que viven de las artesanías mexicanas. Además de quienes las producen directamente, existe una legión de comerciantes, prestamistas privados y públicos,
bancos, museos, fotógrafos, funcionarios públicos, diseñadores, cronistas, funcionarios internacionales, hoteleros, a los que podría sumar a quienes nos dedicamos a su estudio. Y no hablo solo en términos nacionales, el asunto traspasa las fronteras. En los últimos 30 años hay situaciones que parecen haber cambiado muy poco, en especial la economía y la calidad de vida de grandes sectores de productores, sobre todo rurales. Su falta de organización, la falta de información fidedigna sobre la población realmente dedicada a esa producción, la falta de políticas claras sobre el fomento y comercio de los productos y el cuidado de las materias primas, las no siempre buenas relaciones entre los artesanos y los comerciantes o los diseñadores, las erráticas políticas culturales, así como la paulatina desaparición de algunas producciones, junto con el descenso de la calidad de otras. Las etnografías sobre la producción artesanal de tal o cual región casi siempre comienzan describiendo los problemas y carencias de su población: analfabetismo, mala nutrición, escasez de medios de comunicación, transporte y atención médica, niños que siguen muriendo, falta de mercados. Ello, no obstante que ya no es raro observar que han podido mejorar su vivienda, tener televisión y aparatos electrodomésticos, zapatos, tenis y lentes para el sol, gracias a las remesas de los miembros de la familia que trabajan del otro lado. Igual permanecen casi inalterados procesos técnicos de producción, por ejemplo, de alguna alfarería, más cerca del neolítico que de la exportación de artesanías vía DHL. Los artesanos siguen sin contar con una asociación liberada del clientelismo político desde donde puedan organizar sus demandas. Me parece que fue en 68 que se planteó esta necesidad en el primer Congreso Nacional de Artesanías convocado por la entonces Secretaría de Industria y Comercio. Aunque existen grupos locales que se asocian bajo la bandera de alguna institución fomentadora o compradora de artesanías, no se vinculan con otras semejantes. Continúan también las carencias en materia de información fidedigna sobre el número de personas que se dedican a la actividad artesanal, a pesar de los llamados ya viejos de comisiones oficiales y privadas que han demandado esta información. Pero los censos en México más bien van reduciendo sus indicadores, cerrando las posibilidades comparativas para ciclos largos y poniendo velos a la realidad del país en cifras. Sin embargo, la creatividad para cuantificar a la población productora sigue boyante inventando números. Un ejemplo que a mí me parece escandaloso, o casi, es el del Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, creado en 2006 por un grupo de la alta burguesía mexicana, al que apoyan conspicuos miembros de realezas extranjeras, que en su semblanza en internet afirma impunemente que son 8 millones los artistas del pueblo, cito, que aún sin proponérselo, hacen de un metate, un molcajete, una olla o una cazuela verdaderas obras de arte, ligadas a sus creencias y a su visión del cosmos. Cierra la cita. Como puede verse, el aristocrático enfoque, armado con una varita mágica, crea de un plumazo una cifra de artistas con sus correspondientes cosmogonías. Aunque no deja de dar pena que tales fantasías no existan, pues si México tuviera tantos millones de artistas, estoy segura que tendríamos un país muy diferente, seguramente más armónico y tranquilo. Subsiste también un fenómeno que ha resultado perjudicial para la producción artesanal y es la falta de una política clara de fomento, conservación, innovación y comercialización coherente y fundamentada. Cada institución pública y privada hace lo que quiere y puede. No hay normas de calidad comparables, no hay reglamentación sustentable sobre el uso de materias primas, no hay criterios flexibles para mejorar la producción, no hay legislación protectora de los productores ni de los productos que son motivo de frecuente piratería. No hay escuelas formadoras, sigue sin haber seguridad social ni reconocimiento de enfermedades del trabajo entre los artesanos. Entre lo que considero intromisiones, figuran las que con desiguales resultados hacen las todavía innumerables instituciones fomentadoras de artesanías, cadenas comerciales, universidades y diseñadores y artistas que intervienen, a menudo con poco cuidado y poca experiencia, en una producción para cambiar e inventar el diseño de muchos productos buscando una mayor comercialización que casi nunca llega, transformando hábitos y estéticas y por tanto desafiando y muchas veces desconociendo el peso de la cultura en la producción artesanal,
pero también ignorando las cuestiones de mercado. En realidad esto no es nuevo. Oficialmente existe desde la época en que José Vasconcelos fue ministro de Educación y el antropólogo Tonde Mendizábal trabajaba en el Departamento de Antropología del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, cuando en 1921 reunió a un grupo de pintores a regenerar las artes y las industrias indígenas. Para evitar la decadencia de las culturas vernáculas, dijeron, fueron a Uruapan, Pátzcuaro y Oaxaca para proponer a los artesanos diseños y modelos que deberían realizar empleando los colores y los materiales tradicionales para preservar ciertas técnicas artesanales e integrarlas a la producción de objetos de uso diario. Sin embargo, lo que fabricaron fueron objetos suntuarios, alajeros, polveras, juegos de té y jarrones, cuya decoración recuerda a los seguidores del Art Nouveau. A partir de entonces, los ejemplos de intervencionismo de este tipo son innumerables, como también lo son las discusiones. La consigna actual de crear productos más competitivos han resultado en su mayoría en el olvido o relegamiento de una producción bien hecha por una producción facilona, mal hecha y barata, más cerca de las artesanías de aeropuerto, como las llamó Mirko Lauer, o la artesanía chatarra, asiática y centroamericana, como también se le conoce, y que inunda las poblaciones de interés turístico. Los alcatraces de Diego Rivera se han convertido en un motivo obsesivo en todo tipo de materiales y productos. El pintor seguramente se estará revolviendo en su tumba, pues él fue uno de los pioneros de la protesta contra los mercaderes del mal gusto en la artesanía. Poblados de antiguos alfareros como Tikul en Yucatán sufren la paulatina desaparición de ollas finas que van dejando su lugar a unas horrendas ranas verdes de barro, disque de buena suerte, y los ejemplos se pueden infelizmente multiplicar. Otro tipo de intromisiones que resulta más un divertimento ideológico que un enfrentamiento con los problemas reales suele suceder en situaciones de conflicto social que desgraciadamente proliferan en nuestro país, cuando el tema de la cultura recibe una creciente atención. Quizás se piensa que dando unos pocos recursos para proyectos o concursos de artesanías o de teatro o de cuento, se puede tapar el sol con un dedo y opacar los problemas sociales con un poco de colorido tradicional y nacionalista. En la UNESCO, por ejemplo, donde a veces hay antropólogos ocupando puestos de responsabilidad, recientemente resurgió con fuerza el tema de la cultura y las artesanías desde el enfoque de la cultura intangible, que luego llamaron inmaterial, que puso a trabajar a los gobiernos, el mexicano incluido, para hacer interminables listas de lo que se consideran productos de la cultura inmaterial. Cuando yo estudié antropología, ese concepto ya había sido enterrado por confuso, difuso, parcial y especialmente incorrecto. Pero al igual que en el cine y las modas, los revivals emocionan a algunos. Y el año pasado, 2009, se organizó un grupo de trabajo que se dedicó a hacer un inventario nacional del patrimonio cultural inmaterial. Es de destacar que una de las categorías de este patrimonio inmaterial es el de técnicas artesanales, que incluye el diseño en todas las artes y oficios, que si bien sí es tarea del intelecto, solo es cognoscible y por tanto valorable cuando se materializa. ¿Para qué dividir la actividad intelectual, inmaterial, de su ejecución, que incluye necesariamente trabajo productivo, tecnologías, objetos artesanales, conocimiento y manejo de instrumentos y herramientas? Todo eso, a mi modo de ver, nos sitúa frente a materializaciones para nada etéreas ni sublimemente inmateriales. No me estoy burlando, pero me cuesta trabajo pensar que hay grupos de bien pagados expertos como los que se juntaron en una reunión internacional de UNESCO en París para elaborar su definición de patrimonio cultural inmaterial que incluye prácticas, representaciones, habilidades, instrumentos, objetos, artefactos y lugares reconocidos por comunidades e individuos. O sea que para definir la inmaterialidad cultural tuvieron que usar la materia en la que adquiere forma y utilidad. Todo un acertijo filosófico, por lo demás superfluo y además contradictorio en sus términos. Si se busca preservar patrimonios culturales de México, como el Día de Muertos o la ceremonia ritual de los voladores, que se incluyen en la lista de UNESCO con otros, ¿a quién debe protegerse? No cabe duda de que lo primero que hay que garantizar es una adecuada calidad de vida a los protagonistas, algo completamente material. Pero no todos son constantes de este tipo.
Hay indudables cambios en varias dimensiones. En primerísimo lugar, los artesanos siguen produciendo artesanías y han respondido creativamente a muchos obstáculos que les opone la economía política en sus contradicciones de trabajo manual, trabajo industrial, en los imperativos de la migración para sobrevivir y en la baja de la demanda por competencia de productos. En la esfera de la producción es posible ver transformaciones en la organización del trabajo de talleres y empresas familiares, donde para lograr una mayor eficiencia se ha dividido y profesionalizado el trabajo y las tareas de administración, gestión y comercialización recaen en individuos con educación superior que estudiaron una especialidad requerida por el taller, sin menoscabo de la presencia del maestro del oficio, dueño de las calificaciones artesanas, quien dirige, enseña y supervisa. Se ha hecho también más frecuente contratar trabajo maquilador para hacer una parte del proceso de trabajo y, cuando ello es posible por la índole del oficio, se mecanizan ciertas partes de este proceso. Por su parte, continúa la producción, si bien en condiciones más tradicionales, es decir, más pobres, de una gran parte de los artesanos rurales con especialidades ligadas a la vida campesina e indígena y también organizados en familia. Otros cambios importantes pueden verse en el terreno de la investigación sobre las artesanías. Si que hayan dejado de publicarse libros y revistas preciosistas con fotografías maravillosas que apelan sobre todo a la estética de los objetos reproducidos, ha crecido el número, la amplitud geográfica y la seriedad de las investigaciones. Actualmente, digamos, desde los años 80 del siglo XX, más que descripciones impersonales sobre cómo se fabrican las artesanías, se describen y explican los fenómenos sobre lo artesanal a partir de las relaciones sociales ubicadas en los contextos históricos, culturales y económicos. Así ya hay investigaciones y libros sobre artesanía y género, sobre el peso de las costumbres y la sabiduría popular en el aprendizaje, sobre los significados de dibujos, tejidos y bordados en los textiles o pinturas, sobre la estructura y las propiedades de las materias primas en su relación con las técnicas de trabajo, la tecnología y la sustentabilidad, sobre la diferencia entre una producción tradicional y estable y una comercial innovadora y dinámica, sobre el comercio global y sus problemas y sobre oficios que no se habían valorado. Comienza a haber también manuales profesionales para la educación de los artesanos, parecidos a los que en el siglo XIX se editaban para las escuelas de artes y oficios. Asimismo, ha comenzado a renacer la línea que investiga las artesanías como arte, subrayando los aspectos lúdicos de la producción. Con todo y las novedades muy bienvenidas y necesarias, yo lamento la desaparición de las monografías y los boletines que solía publicar la Dirección General de Arte Popular, que funcionaba en el Auditorio Nacional con Alberto Beltrán a la cabeza y donde reconocidos investigadores de campo publicaron sus trabajos sobre tradiciones populares, dejándonos muchos materiales que ahora se han convertido en fuentes para el estudio de varias producciones populares. Además de ampliar notablemente el conocimiento, los nuevos enfoques han tenido influencia en los mismos productores, así como en el discurso sobre la artesanía, aunque infelizmente la nueva información sigue sin digerirse responsablemente entre quienes se encargan de dictar políticas públicas relacionadas con las artesanías. Para algunos grupos organizados de artesanos, generalmente cercanos a las casas de artesanías de los estados, ha crecido el interés por acceder a una mejor educación y capacitación técnica y por plantear asuntos tan sensibles como la extinción de materiales naturales debido a su prolongado e irresponsable uso. Los grupos organizados más recientes que conozco son los que han nacido como asociaciones civiles en un nuevo programa llamado de marcas colectivas para defender un estilo local de hacer artesanía u otro producto, establecer criterios de calidad semejantes y defender su producción de la piratería. Otros cambios pueden verse en las exposiciones de artesanías, donde los objetos ya tienen padre y madre y no aparecen como de fabricación anónima, lo cual sucedió durante demasiados años. Y, por cierto, fue un tema recurrente de áspera discusión que yo sostenía en mis años mozos con doña Teresa Pomar, que en paz descanse. Otras partes del discurso museográfico, como el diseño mismo de los museos y sus exhibiciones dedicadas al arte popular plástico, siguen presentando deficiencias en sus definiciones y en el tratamiento hacia esa producción
que parte desde el pedestal del poder, que selecciona los productos del pueblo, pero donde sigue estando ausente ese pueblo. Una novedad importante tuvo lugar en 1994, cuando las artesanías de los pueblos indios saltaron a la primera plana de la prensa a raíz de la rebelión zapatista en Chiapas, e hizo pensar a muchos que por fin se ensayarían desde abajo nuevas formas de organización para la producción. En las conversaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, se introdujo una petición, algo general y no muy detallada, de mujeres indígenas, que quedó en el pliego de demandas del EZLN y que rezaba, cita, queremos que se construyan talleres de artesanías que cuenten con maquinaria y materias primas. Para las artesanías, que haya mercado donde se pueda vender con precio justo. La demanda se incluyó en los compromisos del comisionado que, como los acuerdos de San Andrés, siguen incumplidos. Los cambios organizativos en las comunidades zapatistas han sido empujados desde dentro, enfrentando toda una serie de agresiones y obstáculos, pero que yo sepa, se desconocen los resultados en el plano artesanal. También han habido intentos serios en el terreno de la capacitación para mejorar técnicamente algunas producciones. En este tema, aunque hay más ejemplos, debo mencionar el papel que durante unos años tuvo el Centro Nacional de Capacitación y Diseño Artesanal en Colima, de 1999 a 2005, donde se buscó capacitar tanto a artesanos como a diseñadores, facilitando conocimientos técnicos, socializando y sistematizando experiencias de productores de varios lugares de la República. A los diseñadores se les trató de educar en una visión del diseño dentro de la cultura, tanto desde el punto de vista de la producción como del consumo. En el primer caso, se subrayó lo necesario que resulta conocer las culturas locales y regionales, donde se ubicaba el saber técnico de los artesanos y donde intervienen valores, tradiciones, experiencias de vida y herencias. También debían aprender a reconocer que los usuarios de los productos diseñados por ellos tenían prácticas que muchas veces chocaban con el tipo de producto, su forma, su función y su modo de vida, porque el usuario genérico que ellos imaginan como consumidor no existe en el mundo real. La antropología había entrado al campo del diseño cuando la investigación de mercados y la psicología cognitiva no daban todas las respuestas. La pregunta central que dirigía Sencadar a los diseñadores no era si los consumidores utilizarían tal tipo de silla, sino si la silla se adaptaba a su práctica. Pero esta vinculación antropología-diseño, aunque necesaria, especialmente cuando se dan los fenómenos de intromisión a que aludí antes, es muy reciente en México como para evaluar sus resultados con propiedad. Pasaré ahora a ver un poquito más de cerca el contexto de algunas de las constantes de las que he hablado. Recurrencias y continuidades, el verdadero milagro mexicano. Ya sabemos que México es un lugar mayormente de pobres. De acuerdo a cifras oficiales, en 2008, entre los 10 estados más pobres de la República figuran los que más artesanías producen y más fiestas populares hacen, por lo que uno puede dejar de preguntarse, ¿cómo un pueblo con tantas carencias puede ofrendar tanto? ¿Cómo pueblos aprisionados en los estrechos límites de su paupérrima economía son capaces de liberar tanto color, sonido, ritmo y movimiento en sus expresiones festivas y artísticas? ¿Cómo es que a pesar del bombardeo, trasiego y adopción de ideas y modos modernizadores de una cultura del espectáculo en inglés y en español, se mantienen idiomas indígenas, identidades étnicas, gustos culinarios, producciones arcaicas de raigambre mesoamericana? Las respuestas hemos de encontrarlas en la historia y la cultura, además de la economía mexicanas. Empecemos por esta última. En una investigación que publiqué en la revista Alteridades, en 2008, encontré que de acuerdo a cifras de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, los talleres en la manufactura, que ellos califican como microempresas y que muy a menudo son de oficios artesanales, forman parte de un universo que en 1998 representó el 94.4% de todas las industrias del país y en 2003 fue del 93.1%. Microindustrias que tenían hasta 15 empleados, pero un significativo 83.4% tenía hasta 5 empleados.
Es decir, que las microempresas conformaban y conforman la absoluta mayoría de unidades de producción industriales del país, aunque le dan trabajo solo al 14% de la fuerza de trabajo. Desde otra óptica que no es el tamaño del taller, encontré que a pesar de que es difícil inferir de los censos industriales cuáles son las ramas que podemos considerar artesanales y cuál la población ocupada en ellas, hice un pequeño ejercicio aritmético a partir de datos publicados de 98, seleccionando de entre todas las clases industriales las que de acuerdo a mi experiencia de investigación involucran al trabajo artesanal. El resultado fue que entonces había en todo el país cerca de 500,000 de personas ocupadas en casi 115,000 unidades de producción, o la tercera parte de todas las empresas consideradas como microindustrias. Estas cifras no dejan de ser meras hipótesis de trabajo, pero pueden, a pesar de los errores de origen, dar un acercamiento al menos tendencial al problema de la cuantificación de lo artesanal. Abundando en las hipótesis, estos cerca de 500,000 de artesanos representaron casi el 32% de la fuerza de trabajo ocupada en la industria manufacturera de México, una cifra considerable. No pude comparar con los datos publicados en 2009 porque variaron las clases de actividad y no se hizo un censo sino una encuesta. Lo señalado permite decir que a principios del siglo XXI podemos seguir usando una terminología ancestral, medieval, para distinguir a un estrato de productores que la economía mexicana incluye en la industria, como una evidencia más de fenómenos de continuidad que suceden en la historia económica simultáneamente a los saltos que tienen lugar en los procesos productivos. En la economía mexicana coexisten simultáneamente industrias automatizadas con otros tipos de organizaciones y procesos de trabajo, entre ellos el artesanal. La simultaneidad en términos de procesos de trabajo no es solamente un fenómeno económico de tipo atraso-modernidad. El asunto es más complejo, pues juegan las relaciones sociales y las prácticas culturales que históricamente han conformado la peculiar historia de la producción en México y los modos de consumir. El estado de la industria, por el tipo de vinculación con las economías mundiales y el peso de la cultura, explican la permanencia tanto de las producciones como de ciertas características de lo que puede considerarse propio de la cultura artesana en cuanto a valores, códigos, simbolizaciones y tradiciones originados en la experiencia compartida en el espacio de trabajo y en los ámbitos doméstico y social. Sobresalen por su continuada presencia algunas conductas, hábitos y valores ligados más bien al taller, como el individualismo, el secreto del oficio, la defensa del control personal sobre los ritmos y las cargas de trabajo y la preferencia por las relaciones cara a cara con el consumidor. Entre los pequeños artesanos urbanos y rurales y en unidades domésticas se puede encontrar una orientación de los ciclos de producción vinculada más con una economía moral fincada en las necesidades materiales y espirituales de la vida diaria que con los requerimientos del mercado anónimo típicamente capitalista. No solo eso, todavía es posible observar, sobre todo en los centros históricos de ciudades coloniales, la influencia de los talleres artesanales en la traza urbana derivada de la manera en que se disponían las casas habitación y los barrios donde se asentaban los gremios. Hay otras herencias del artesanado, como la organización en cofradías y mayordomías, que todavía son vigentes en la organización de fiestas populares religiosas y profanas, y ni hablar del viejísimo y reparador San Lunes. Estas herencias se tejieron con otras, más antiguas en el territorio hoy mexicano, como son las formas de vida campesinas e indígenas, cuyas tradiciones artesanales, en cuanto a formas de trabajo y preferencias estéticas, siguen reproduciéndose. Al autoconsumo y la recolección de materiales e insumos que siguen existiendo especialmente para producir objetos ornamentales y rituales para fiestas y ceremonias, se suman infinidad de objetos que han ampliado las fronteras de los mercados locales y regionales y llegan al mercado nacional e internacional como producto de un comercio global de la distinción de lo exótico. Además de su lugar en la economía actual y su larga raigambre histórica, ¿qué podemos decir de la otra parte de la explicación de la permanencia del artesanado?
aquella que tiene que ver con la cultura y la pobreza secular de una gran parte de los productores, especialmente los que viven en comunidades rurales indígenas. Gerardo Murillo, doctor Atl, el pintor, también revolucionario y constitucionalista, admirador de las artes populares, a las que así bautizó en su libro pionero Las artes populares en México, escribió ahí que en Texcoco había visto a una anciana cargada de cazuelas que, guiando a un ciego cargado con jarros, recorrió durante todo el día la ciudad, obteniendo como producto total de su mercancía, una carga de loza, 4 pesos con 50 centavos. También cuenta que en el mercado de Oaxaca había conversado con otra anciana que hablaba poco español y que vendía 2 braseros, cada uno de 11 kilos, producto del trabajo de una semana, y que vendía a 28 centavos cada uno. Él le regaló 10 centavos y la señora se dirigió rápidamente a comprar 1 centavo de nopales cocidos y 1 centavo de tortillas que se comió pausadamente sentada en la banqueta. Atl reflexiona y concluye, cita: esta curiosa manera de comerciar solo se explica conociendo la extremada pobreza de la clase indígena en México, su maravillosa resistencia a la fatiga y su extraordinaria sobriedad. Entre las cosas inverosímiles, absurdas, dentro de las que vive el pueblo de México, se realiza cotidianamente este milagro comercial de la manufactura y la venta de los productos de la alfarería. Pero dentro de ese milagro viven, y lo que es más extraño, son muy felices, así he podido constatarlo, millares de hombres, de mujeres y niños. Se cierran las comillas. Casi un siglo después de escritas, las palabras del revolucionario carrancista Dr. Atl me parecen muy significativas por la recurrencia y vigencia de los deprimentes lugares comunes que contienen. Sobran personas e instituciones en México que continúan admirando los productos de artesanía, observando impasiblemente la pobreza de los productores, maravillándose de su sobriedad y resistencia a la fatiga. Y convencidos de que así son felices, les dan una limosna para que continúen con su dura faena de vivir. ¿O no son limosnas las que les daban no hace mucho a los artesanos de los pueblos a cambio de mercancía que recogía un vehículo con el escudo nacional, casa por casa, para vender en tiendas oficiales de uno de tantos fondos? ¿O cómo se puede llamar a las ayudas de otra institución pública que pide comprobar el grado de extrema pobreza del productor para decidir su apoyo con recursos a fondo perdido? ¿Y cómo podemos definir los patrocinios a los artesanos concebidos como creadores de cultura popular de un programa de apoyo a las culturas municipales? Tristes palabras, triste país, donde se comprueba que los ideales de los revolucionarios, que en estas fechas se han estado recordando mucho, poco han podido hacer para cambiar las condiciones de vida de todos esos pobres para los que la producción artesanal es un medio de vida. Lo que se le puede conceder al doctor Atl es haber calificado de milagrosa esa cotidianeidad de trabajar mucho para meramente sobrevivir. El tipo de alfareros pobres con que se encontró Atl en el mercado subsisten y venden a otros igual de pobres que necesitan, gustan y están acostumbrados a esos productos. Esta sería la franja de la producción que yo he llamado en algún lado de pobres para pobres, lo cual no implica que los productos estén ausentes de circuitos comerciales más amplios. No hay que olvidar que el gremio artesanal es heterogéneo y si bien su base más amplia la constituyen familias e individuos en talleres enclavados en localidades y pequeñas ciudades campesinas, indígenas y no indígenas, hay otros grupos de artesanos en talleres pequeños y más grandes, en cooperativas y aún en unidades domésticas urbanas que pueden vivir sin las penurias de los primeros porque su ocupación en los oficios está consolidada como única y estable fuente de ingresos y en ocasiones, no todas las deseables, con formas de vida confortables. Lo que tienen en común todos los grupos es que el trabajo artesanal representa su medio de vida e involucra un proceso de trabajo particular. También los hermana el que producen para consumidores, sus iguales y otros, que siguen demandando y prefiriendo esos productos. Lo que los distingue es el tipo de artesanías que producen, el papel de las tradiciones y la organización del trabajo para producir, así como la calidad de vida a la que pueden tener acceso. El proceso de vida fabricando artesanías mexicanas como producción casi siempre doméstica de utensilios para la vida diaria y la vida ceremonial está sobre todo en el ámbito rural,
relacionado con una organización social comunitaria, con la transmisión del oficio de padres a hijos, con el aprendizaje y desarrollo de herencias de saberes. La artesanía que pervive con estas características tiene además otro ingrediente. Es una forma de expresión, es una representación y es un vehículo de la tradición que ha definido una identidad cultural en las colectividades. Sobre esto nos ha dicho Andrés Fábregas, y cito: si en los celtales los diseños en la alfarería expresan la importancia del parentesco y la división del trabajo, entre los tzotziles la simbología del textil transmite los grandes hitos en la historia de este pueblo, su concepción del universo y el llamado permanente a sostener una actitud de resistencia cultural. Se cierra la cita. También desde el mundo artesano chiapaneco, Jesús Morales complementa, cita: el ave es ave, pero en un lienzo, en un códice, en una blusa, es la figuración simbólica del vuelo, del anhelo, de la libertad. Lo admirable en una blusa tejida, bordada o brocada de los altos o de la selva, cuando podemos acceder a su comprensión, es que accedemos a la comprensión de una valoración de lo humano, de lo natural, del universo y de lo divino. Otro investigador, Martín Clavés, subraya el carácter del trabajo que se invierte bordando símbolos y dice: si observamos con detenimiento alguno de los huipiles de lujo que tejen las mujeres tzotziles, nos quedaremos boquiabiertos ante la maestría y el dominio que tienen de su telar rudimentario. Y es que detrás de él se encuentra una mujer capaz de realizar operaciones mentales de cálculo extremadamente precisas, que transmite a sus manos para ir abriendo la urdimbre en su telar y pasar los hilos de la trama de diversos colores según sea el caso. Se cierra. La práctica de la artesanía como práctica cultural, como ejercicio de conocimientos tradicionales y nuevos y como legados de cientos de años de inteligencia, puede verse incluso entre los productores cuya precariedad los ha obligado a emigrar buscando trabajo. El fenómeno de la migración ha provocado resultados contradictorios. Por un lado, el abandono de la producción, pero por otro, la inmigración de la artesanía junto con sus fabricantes. Ya no es raro encontrar en muchas partes de México y del país vecino al norte colonias étnicas de trabajadores temporales del campo y la ciudad que trabajan la artesanía en su nuevo lugar de vida y trabajo. Una dimensión cultural más está representada por la actitud ante el trabajo, que puede observarse entre los artesanos. El orgullo de saber hacer las cosas bien y el gusto y afán con que se hacen. Otro estudioso de las artesanas y las artesanías escribió al respecto: ninguna tejedora se sienta ante el telar si está enojada o molesta. Eso arruinaría su trabajo, así que prefieren no hacerlo. Para ellas, el trabajo es algo serio y se debe realizar con gusto y dedicación. A los buenos artesanos les preocupa que el trabajo esté bien hecho y que sea satisfactorio tanto para el cliente como para él. William Morris, diseñador socialista e iniciador del movimiento Arts and Crafts, que seguramente ustedes conocen, incluso decía que había un misterioso placer que acompaña el ejercicio diestro de las facultades corporales, además del sentimiento de ser útil a los demás. Sin duda vivimos una etapa de la así llamada civilización, lamentablemente con demasiados retrocesos en el aspecto humanista, donde el arte ya no marcha junto a la vida y no se comprende, especialmente por la cultura occidental que ha separado la vida del arte, cuán estrechamente integrado con toda la vida y cuán expresivo del modo de vivir puede ser al arte, como decía un viejo antropólogo, Herskovits. La separación ha provocado también distinguir el arte puro del arte aplicado y sus correspondientes autores, el artista y el artesano. Con todo lo que esta separación implica de discriminación y estratificación, así como reconocimiento social de los productores, la experiencia estética también se estrecha y se recorta. No es común percibir, como lo hacía William Morris y otras almas sensibles como él, sobre todo literatos y pintores, que el arte es parte de la vida, como son las formas y colores de los objetos de uso doméstico, la disposición de los campos de labranza y los pastos, los patios de las casas y sus flores, incluso la organización de las ciudades y lo que rodea nuestra vida. No es común esa percepción, pero afortunadamente existe.
Hace poco tiempo, una diestra bordadora yucateca respondió a mi pregunta de si sus habilidades en el oficio los consideraba un patrimonio, contestándome que los saberes forman parte de la vida. Ella, como otras, no separaba sus conocimientos de su experiencia vital. Parece que somos de nuevo nosotros, los otros, los intelectuales, quienes colocamos los saberes en el cajón del patrimonio, congelando y compartimentando la vida y no relacionándola con ella. Habría muchas cosas por cambiar si queremos ser consecuentes con nuestro tema de interés y trabajar para que la actividad artesanal y sus productores alcancen el estatuto y la calidad de vida que merecen por el lugar que ocupan en la economía, la sociedad y la cultura mexicanas. Aunque claro está, esta tarea se inscribe en seguir apostándole a la utopía de una sociedad más igualitaria, confiada, pacífica y feliz. Gracias.